Bueno, muy buenas noches o buenos días o buenas tardes, donde quiera que se estén conectando en este día. Qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente para compartir este corto espacio y que podamos reflexionar en la Biblia, aprender, indagar, disfrutar una comunión con Dios y aprender pasos para tener conexión genuina con Dios dentro de estas pequeñas pláticas que nosotros, pues en las que invertimos tiempo para aprender y para estudiar contexto y para conocer la palabra, ¿no? Ya sabemos que el objetivo de todo esto es que nutramos o agreguemos a nuestra vida y siempre vale aclarar y nunca sobra aclarar que el objetivo de estas reuniones o el objetivo de mi contenido, el objetivo de mi misión de vida, de lo que yo hago para esta comunidad, nunca va a ser imponer mi opinión o tampoco imponerme como autoridad o como un título de rango ante ustedes, porque no es el punto. Me gusta es compartir este espacio para que juntos estudiemos las escrituras y el conocimiento que entre todos podamos adquirir y obtener dentro de este espacio, ¿sí? Entonces lo podamos aplicar en la vida y que sea de fruto, de bendición y de crecimiento y que edifique nuestra existencia dentro de este plano existencial. Ese es el objetivo principal, ¿sí? Y pues ya sabemos que donde dos o tres en el nombre del Señor estén, ahí estará la presencia de Él. En este caso, pues estamos conectándonos de manera virtual, que es una manera, es un método mucho más fácil y sencillo para poder disfrutar este espacio dentro de nuestras vidas tan ocupadas, porque es realidad de que la humanidad hoy en día anda con una vida muy agitada y ocupada, pero el objetivo es buscar un espacio, ¿no? Y hay gente que de pronto no puede ir a un lugar o no puede manejar o no le queda el tiempo por la familia, los hijos, pueden estar conectados aquí en esto, en estas sesiones en vivo o también ver las grabaciones que quedan en el canal de YouTube para que entre todos los que se estén conectando, bien sea en la grabación o aquí en vivo, pues podamos disfrutar de esta comunión y de esta experiencia y edificar nuestra vida. Hoy vamos a tocar un tema fundamental que es crucial para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Vuelvo y repito, no es porque yo me sienta como figura autoritaria o como superior a nadie o como autoproclamado director de la palabra absoluta, porque no lo soy. Yo voy hoy a compartir lo que está escrito en la Biblia y es importante tocar ese tema porque hoy en día muchos que se hacen llamar cristianos o creyentes, ¿sí? No reflejan esos frutos dentro de su vida cotidiana. Y no es para juzgarlos porque no los estoy señalando ni los estoy juzgando. Es porque desafortunadamente esos personas, sí, que se autoproclaman cristianos o verdaderos creyentes, al no reflejar sus frutos, al no alinear lo que dicen creer con lo que hacen, entonces genera mucha confusión dentro de lo que es el camino del Señor, porque pues cuando tú ves que muchas acciones no son coherentes a lo que está en la Biblia, pues mucha gente se confunde, ¿cierto? Y genera divisiones, genera también polémicas. Y mucha gente también termina engañada por personas que desafortunadamente tienen otras agendas y quieren manipular a las personas, abusar de su fe y manipularlas dentro de doctrinas humanas. Entonces, sin literalmente juzgarlos o condenarlos, yo solamente quiero a la luz de la Biblia que podamos estudiar las características de un verdadero creyente y por ende aprender a cómo identificar a una persona que dice ser un verdadero creyente en el Señor. ¿Sí? Porque cuando alguien dice ser, vamos a poner un ejemplo, cuando alguien dice ser yo soy médico, yo soy doctor, pero no sabe nada de ciencia ni de medicina, pues no lo es, ¿cierto? El hecho de que tú busques en Google respuestas a ciertos síntomas no te hace médico. Y así pasa muchas veces. Entonces, así en los caminos del Señor, mucha gente se pone títulos, se pone nombres, se autoproclama, o aún así ni se autoproclama, pero se cree dentro de una autoridad superior a los demás porque se congrega en un lugar, o porque lee Biblia, o porque ora todos los días. Entonces ya cree que su palabra es autoridad y lo que dice es la ley absoluta y mucha gente porque ve ese comportamiento
o esas acciones, entonces ya dicen que pues no, haría sentido de que sí tiene más autoridad, pero lo que hace no concuerda con lo que dice, y ven cómo se convierte todo eso en un nudo y en un enredo, y la gente anda perdida y buscando y orando, y en realidad no hay como ese alineamiento, no hay esa coherencia dentro de estos caminos. Entonces, para ello, para poder nosotros identificar quién es un verdadero creyente, porque cuando alguien se para al frente tuyo a decirte, a condenarte, a señalarte, a juzgarte o a creerse superior que tú en cualquier aspecto dentro de lo que es los caminos de Dios o la espiritualidad, entonces vas a poder tener hoy herramientas que te permitirán identificar si esa persona eso no es un verdadero creyente según lo que la Biblia enseña, no según lo que Elías dice, no según lo que yo me inventé, no según lo que yo opino, sino según lo que la Biblia nos enseña. Por eso siempre les digo, esta herramienta en mano, ténganla siempre cuando estemos reunidos, bien sea en presencia aquí en este momento, o en vivo, corrijo, o bien la grabación, tengan esto a la mano, si no descargar en un teléfono, en su iPad o en el computador, donde sea, pero ténganlo aquí porque cuando citamos este libro, pues la idea es que podamos ver que sí lo dice y entendamos, porque ahí es donde yo doy un pequeño pasito más allá, entendamos el contexto, comprendamos el por qué lo dice. Porque no se trata tampoco de leer la Biblia literal y decir que porque esto dice así, entonces es así. No, hay un contexto detrás de las escrituras. ¿Ok? Entonces yo veo aquí cámaras encendidas, siempre los invito a que enciendan sus cámaras porque es bonito poder verlos con sus cámaras encendidas, los que puedan, sé que unos están trabajando, otros no van a poder hacerlo porque están conduciendo, la seguridad ante todo, pero los que puedan, cámara encendida porque eso es bonito, nos sentimos como más cerca y cuaderno, lápiz para tomar nota, para que después puedan estudiar de lo que vamos a hablar. Entonces, hablemos sobre estas características que son fundamentales. Pedro, el apóstol Pedro en su segunda carta, ¿ok? Nos entrega una lista clara de cualidades que debemos desarrollar como creyentes, ¿ok? Pero muchas veces pasan por alto y aquí donde vamos a leer en esta carta, veremos que no se trata solamente de yo, y esa es la gran invitación ante todo. No se va a tratar de que ahora tú te sientas juez y fiscal de la persona que no cumpla con estos requisitos, porque ese no es el llamado a esta reunión o a esta sesión, y ese no es el objetivo de esta información. El objetivo es que identifiques y lo puedas identificar de manera clara para que tú no cometas los errores de los otros y puedas orar por ellos, pero no te dejes engañar. Ese es el objetivo. Principalmente estas características no son para señalar o para juzgar, ni siquiera para que tú andes fiscalizando quién cumple o quién no, sino que principalmente antes de tú estar pendiente de los demás, las apliques tú mismo o tú mismo. Ahí va a comenzar el verdadero trabajo de saber si realmente calificamos como verdaderos creyentes. Recuerden que en los caminos del Señor no se trata de andar viendo la paja del ojo ajeno y no se trata de andar fiscalizando la vida del otro para ver si eso no es, sino que se trata de que cada uno de nosotros apliquemos esta verdad y este conocimiento en nuestra vida y nos preocupemos por el mayor proyecto que tenemos y que Dios puso en nuestra existencia, que somos nosotros mismos. Nosotros somos el proyecto más importante de nuestras vidas y a proyecto me refiero de que nosotros tenemos que primero ser para poder eventualmente reflejar esa luz y poder ayudar a los demás. Lo que no somos, no podemos ayudar a los demás a que lo sean. Sí se hizo entender eso. Entonces, primero es ser. Esas características se van a enfocar primero para que tú te interiorices este conocimiento para ver si eres y si no eres, trabajar en ello y así también poder identificar quiénes de pronto no lo son y quienes quieran imponer una doctrina sin fundamento y así tú no te dejes engañar de ellos, ¿vale? Ok, para esto nos vamos rápidamente al libro de Segunda de Pedro en el capítulo número 1 y vamos al versículo 5, 6 y 7. Rápidamente vamos a leer y dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Pero
Vamos a ver que aquí en el verso 5 él está diciendo, vosotros también poniendo toda diligencia. Esta frase desmonta cualquier idea de que esas cualidades llegan por magia divina o porque simplemente estás sentándote a orar para que te lleguen en la vida o que Dios te las instale como un chip mágico. Con el solo hecho de que el apóstol le está diciendo vosotros también poniendo toda diligencia, quiere decir que requiere esfuerzo, intencionalidad, disciplina, sacrificio de nuestra parte. Porque algo que hoy se caracteriza y se ve, no es que me lo invente, se ve en el 99.99% de las congregaciones y denominaciones religiosas es que se predica una fe sedentaria, una fe mediocre. ¿Y por qué digo esto? Porque el 99.9% de los creyentes en todos mis años que llevo yo, más de 14, que he viajado a diferentes países, he visitado diferentes congregaciones de diferentes denominaciones y he visto cómo este patrón se ve reflejado en la gran mayoría tanto de las congregaciones como la gran mayoría de sus doctrinas, como en la gran mayoría de personas que asisten a estas congregaciones, es que predican una fe donde piensan que Dios instala mágicamente chips en nuestro cerebro, en nuestra vida, y ya entonces oramos y ya mágicamente se supone que debo de tener fe, paciencia, dominio propio, que se supone que Dios va a solucionar todo simplemente porque oro, porque me congrego y porque leo la Biblia, y así no es. Así no funciona. Por eso el apóstol aquí en el verso 5 comienza diciendo, vosotros también poniendo toda diligencia. O sea, saliendo de tu comodidad. Las personas que viven aferradas a su comodidad, pues ahí es donde viene la palabra mediocre, porque medio hace, medio cree, medio y nunca intencionalmente se atreve a salir de su comodidad para crecer y desarrollarse, para cambiar, para mejorar, porque la comodidad vale más que otra cosa. ¿Sí me entienden? Entonces el apóstol aquí ya puso la primera característica que es ser diligentes. ¿Diligentes en qué? En que nosotros desarrollemos estas características. Y yo voy a enfatizar mucho en esto antes de comenzar a trabajar y desglosar las características para que quede muy claro que Dios no va a instalarles a ninguno un chip mágico. Porque si así fuera, entonces hoy oramos para que Dios nos dé todo esto y ya mañana no hay que esforzarnos. Y ya mañana todos tenemos esas características y somos perfectos y para qué esforzarnos en la vida. Pero como no es así, ¿cierto? Entonces vamos a ver estas características y vamos a compararlas con los músculos del cuerpo, ¿sí? Ahora, físicamente, científicamente, está demostrado que nuestro cuerpo requiere músculos para ser sanos. No, no para ser vanidosos y mostrar cuerpo y figura y piel y todo, porque hay mucha gente que cuando se habla del cuerpo y de nuestro físico, automáticamente entonces justifica que es la carne, que Dios no quiere la carne, que eso es superficial y que no, eso es una falacia, eso es ignorancia, eso es fanatismo, porque este cuerpo que tienes tú, este cuerpo que tengo yo, no nos los dio el diablo. Si la Biblia dijera que el diablo nos dio el cuerpo, pues entonces adiós cuerpo y que se maltrate el cuerpo y que me importa el cuerpo. Pero el cuerpo nos lo dio Dios. ¿Para qué? Para que lo sepamos manejar, trabajar, para que lo valoremos, porque solamente tienes un cuerpo en esta existencia. A menos de que ustedes sepan dónde dice en la Biblia que cada quien puede cambiarse de cuerpo y decir, pues este ya no me gusta porque está enfermo, porque está mal, me cambio de cuerpo. ¿Alguien conoce eso? ¿Cierto que no? Entonces, el cuerpo es fundamental también para los caminos de Dios. Entonces, si yo sé que científicamente está comprobado que el cuerpo requiere músculos, ¿por qué, Elías? Porque se supone, y miren esto, los músculos son como un banco de aminoácidos en el cuerpo y los aminoácidos son fundamentales para la salud. Cuando alguien tiene músculos, ¿sí? Y los desarrolla, es mucho más saludable que una persona que no tiene músculos. Y no me refiero a que tiene que tener cuadritos y estar así súper musculoso para aparentar, no, es que trabajes y hagas ejercicio. Por eso siempre van a escuchar a los médicos, buenos médicos, que te dicen, haz ejercicio. Debes tener actividad física. De lo contrario, tu cuerpo se oxida. Y lo que se oxida se pudre, y lo que se pudre se daña, y lo que se daña no funciona. Es literalmente conocimiento básico, ¿vale? Por eso entonces estas características vamos a compararlas como los músculos. Entonces, sabiendo que los músculos no se desarrollan por magia, ¿cierto que no?
Aquí nadie ora y dice, Señor, dame músculos y mañana amanece con músculos, sino que toca ir a trabajar los músculos, toca comer sano para hacerlo. Ahí viene el trabajo difícil, que no se logra a través de la zona de confort, se logra a través de la intencionalidad. Y Pablo, en este momento, mientras que está escribiendo esta carta, se encuentra en sus últimos días, en sus últimas fechas. Y aquí nos está diciendo antes de partir que requiere un verdadero creyente para ser calificado o ser visto como un verdadero creyente, no solamente ante los ojos de Dios y ante los ojos de sus hermanos. Ese es el objetivo que tenemos hoy que entender para aplicarlo nosotros y eventualmente ser luz y ejemplo y también para no dejarnos engañar de quienes prediquen lo contrario. Y entonces, regresando a la Biblia y regresando a estas características, vamos a ver que después de la diligencia está hablando que a la fe se le tiene que añadir virtud, ¿cierto? Entonces, podemos ver a través de la luz de la Biblia que la fe no es pasividad ni misticismo. La fe es accionar. Y en Hebreos 11 les voy a dejar una tarea. En Hebreos 11, en el Nuevo Testamento, lean un poco sobre la fe y estudien un poquito los personajes que el apóstol habla que tenían fe y que por su fe están siendo registrados como ejemplo, como punto de referencia. Un gran error que cometen muchas doctrinas de hombre es mistificar a los personajes, como quien dice, el personaje de Abel era místico, era único y nadie pudo ser como Abel porque él era único y esa era su santidad y su perfección y ya pues ahí queda, allá queda inalcanzable lo que hizo. Ese no es el punto. Dios hizo que él fuera de esa forma para dejarnos una enseñanza teórica. No, ese no es el punto. Cuando Dios pone personajes y describe sus características, es para que hoy en día aprendamos tanto de lo bueno como de lo malo para no hacer lo malo y hacer lo bueno. En el caso de rápidamente de lo que habla Hebreos 11, los dejo como tarea para que lo escudriñen y eventualmente vamos a tener una conversación más extendida sobre la fe. Vemos que en Hebreos 11 habla de Abel, de Noé y de Abraham como unos pocos ejemplos. ¿Por qué pone a Abel como ejemplo de fe? Porque Abel, miren lo que pasa con la fe. Abel daba la mejor ofrenda a Dios, ¿sí? Él siempre daba el carnero o el sacrificio mejor de su rebaño y su hermano Caín no, él daba como que lo que podía, lo que quería. Pero Abel se preocupaba de dar lo mejor que tenía para Dios. En ese tiempo de Abel, tanto como en el presente, ponte a pensar qué ser humano sin problema alguno es capaz de realmente dar lo mejor de sí para Dios o para el prójimo. Y ahí es donde viene nuestro egoísmo humano. Por eso Abel, por la fe que tuvo, él siempre sabía que la fe de él, él siempre sabía que al poder ofrendar incondicionalmente, eso reflejaría su fe ante su creencia al Todopoderoso. Hoy en día, hoy nos cuesta mucho dar lo mejor de nosotros, porque lo de mejor de nosotros cuesta trabajo. Lo mejor de nosotros cuesta esfuerzo. Y ahí es donde viene el choque y el egoísmo y el egocentrismo humano que nos cuesta dar lo mejor de nosotros mismos. Hoy no tenemos que sacrificar carneros para Dios como lo hacía Abel, pero para esos tiempos era muy significativo, porque no habían opciones. Lo mejor de lo mejor es lo que tenías físico. Hoy en día tenemos muchas opciones físicas de hacer comida, de buscar. Ese no es el punto. Hoy en día el punto es, ¿estás dispuesto a sacrificar lo mejor que tengas? Y no me refiero a que tienes que dejar tu casa, tu carro y tus riquezas o lo que tengas para Dios. No, me refiero a que estás dispuesto a dejar tu egoísmo, tu egocentrismo, tu narcisismo, tus intereses propios para cambiar, mejorar y darle a Dios lo mejor que tienes a través de dárselo a tu prójimo, a poder darle amor, cariño, afecto a los que te odian, como lo enseñó el Señor Jesucristo, poder trabajar en ti mismo. Eso es fe. Por eso pone a Abel. A Noé lo pone como ejemplo porque Noé era un señor de una avanzada edad y a pesar de su avanzada edad, Dios le habla de un diluvio. Y pónganse a pensar que hoy les diga a Dios algo que usted no conoce y que se prepare para algo que usted no conoce y que se ponga a armar un arca para algo que usted no conoce y a pesar de que usted no lo conozca, va y se para y lo arma sin cuestionar. Eso es fe.
Hoy en día, tanto a los jóvenes como a los ancianos o los mayores o los de la mediana edad que se caracterizan como creyentes, usted los pone a hacer algo que no creen o que no entienden o que no conocen y no lo hacen, porque tienen que ver para creer. Muéstreme dónde, cómo confirmo, ¿sí? Si yo no, si el primer paso no me garantiza que ya voy a tener éxito total, bien sea en el amor o en los negocios o en los trabajos o en el desarrollo, en el crecimiento, no lo hago. Y esa es la realidad de la gran mayoría de creyentes en la actualidad. Noé no, Noé se le dijo, vea, vino un diluvio. ¿Qué es eso? No se preocupe, viene un diluvio. Arme un arca. ¿Y por qué el arca? Porque va a venir un diluvio y el agua va a cubrir toda la tierra. Ah, bueno. Y ven que a pesar de su edad se puso a armar el arca. Abraham, para cerrar este ejemplo de la fe, que ya saben, eventualmente ya vamos a tener una conversación más extensa sobre la fe y la verdadera fe, no la fe ficticia que predican las denominaciones o lo que se llaman las iglesias hoy en día. La fe de Abraham, ¿ok? ¿Por qué Abraham está caracterizado como el amigo de Dios y muchos le llaman el padre de la fe? Porque ni Abel, ni Noé, ni Abraham, ni los que narra Hebreos 11 se sentaron a esperar que Dios hiciera las cosas por ellos. Ninguno. Ninguno se sentó y Señor, pues cuando tú quieras, si Dios quiere, que me dé señales, a ver si pasa. Ninguno. Abraham era un hombre muy rico, rico, rico de dinero, de fortuna, de bienes, era millonario, quíntuple millonario en su época. Y dentro de su comunidad y su vida y su país y su nación y su familia, Dios de la nada se le aparece y le dice, abandona tu tierra y te vas a un lugar. Y Abraham dice, ¿para dónde, Señor? Y Dios le dice, usted no se preocupe, usted váyase a vivir como un nómada por allá que yo le voy diciendo. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham no hizo lo que hacen los creyentes de hoy en día. ¿Qué hacen los creyentes de hoy en día? Pero ¿cómo, Señor? Pero dame señales. Pero ven, le pregunto a fulanito. Pero será. ¿Y si me va a ir bien? Porque si no me va a ir bien, ¿para qué? Y es difícil. Ay, yo no creo que es para mí. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Abraham se fue y dejó familia, dejó riqueza. Bueno, no riqueza, dejó su comodidad. Y siendo rico se fue a vivir como un nómada en tierra, en la tierra que algún día sería de él y que estaba habitada, y a pesar de eso se iba ahí acampando. Y después tuvo que pasar por dificultades, tuvo que pasar por desafíos, tuvo que pasar por riesgos, y todos salieron de su zona de confort, independientemente de que fuera difícil, de que les gustara, de que no les gustara. Ahí estaba el significado de la fe. La fe no es la ausencia del miedo. La fe es tomar acción a pesar del miedo. Entonces, la fe no puede venir acompañada de la incredulidad, porque tú no puedes tener fe y dudar a la misma vez. O tienes una o tienes la otra. Tú puedes tener miedo y aún así tomar acción, porque es normal. Puedes estar temeroso o inseguro y tomar acción, pero tú no puedes vivir dudando y decir que tienes fe, porque no la tienes. O es una o es otra. Entendiendo el concepto de la fe, Pedro nos está diciendo que a esa fe que acabo de mencionar, que está en Hebreos 11 con esos ejemplos, a esa que es la fe, ¿sí? Se le agregará virtud. Elías, pero es que déjame decirte, la fe no es eso, la fe es espiritual. La fe, no, pues entonces no estás en este planeta, vive en el espíritu. No sé, medita y busca otro mundo donde la fe sea misticismo y magia de Harry Potter o del Señor de los Anillos y me avises cómo te va. La fe no es eso. En la Biblia, creo que es en Santiago, hay un verso que dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo te muestro mi fe con mis obras. Estos personajes nos dejaron clarito su fe con sus obras, que eran salir de su zona de confort. Lo que no tenga obras, no puedes decir que es fe, si no tienes obras que respalden tu teoría. Entonces, agregando la fe virtud, estamos hablando sobre una moralidad, ¿sí? Una valentía y una firmeza interior. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la virtud, al ser una moralidad, hay mucha gente que puede tener fe, hay gente que es muy lanzada y tienen fe. Ahora, la Biblia no dice que la fe es una característica exclusiva para los creyentes en él. No, porque yo conozco mucha gente que no es creyente y que tiene fe. ¿Qué quiere decir que tiene fe? Que cree en lo que va a pesar de no saber qué es y confía en la certeza de lo que se espera a través de la convicción de lo que no se ve. Yo conozco mucha gente que tiene una convicción en una visión que no es visible todavía,
pero que a través de la espera con acciones, saliendo de su zona de confort, construyeron algo, llámese negocio, una familia, llámese relaciones sólidas, llámese un ministerio, pero al principio no se veía, pero no se quedaron esperando, en la espera tomaron acción, ¿sí? Ahora, tanto para el creyente como para el no creyente, la fe es una característica de un ser humano. Y hay gente que tiene fe y es muy lanzada. Pero cuando tú eres muy lanzado y actúas así con fe, pero pisas o vas encima de los demás, pues entonces te falta virtud. Te falta una virtud, te falta moralidad, te falta una firmeza interior. Porque yo conozco mucha gente que tiene fe por 10 segundos, por un mes. Pero llega un punto, yo como empresario que soy, he trabajado con mucha gente y les digo que he trabajado con mucha gente que se dice ser creyente, mucha, y se cree los creyentes más creyentes del mundo. No lo estoy diciendo para juzgarlos, le estoy diciendo para ilustrar el ejemplo, porque vamos, a raíz de lo que estamos estudiando, vamos a ver si es verdad lo que dice la Biblia y cómo se aplica hoy en día. Y he visto mucha gente creyente que cuando quiere hacer algo grande o emprender en un negocio, dice, tengo fe, arranca por 2 meses y a los 2 meses se rinde, se asusta, se va o comienza a hacer trampas. Entonces no tiene valentía, no tiene virtud en su palabra. Y podemos ver que es importante la virtud porque nos permite ser correctos en lo que hacemos con la fe que tenemos. ¿Ok? Entonces por eso el apóstol dice que a la fe añadirle virtud. Entonces nosotros tenemos que ser virtuosos y accionar con fe para cumplir con esas características. Sin embargo, si vamos a la siguiente característica, podemos ver que a esa virtud hay que agregarle conocimiento. Miren lo curioso del conocimiento. Alguien puede tener fe y accionar a pesar de sus miedos, accionar a pesar de sus inseguridades, ¿sí? Yo lo hacía, yo en mi ignorancia tenía mucha fe hace muchos años, y especialmente cuando estaba congregándome en un lugar, yo tenía un adoctrinamiento y un fanatismo impresionante, pero yo actuaba con fe en medio de mi caos. Y poco a poco pude agregarle virtud en ciertas áreas, pero me faltaba mucho conocimiento para salir de ese fanatismo, ¿sí me entienden? Entonces yo por mi experiencia les puedo contar que eso me pasaba. Ahora, el conocimiento ¿a qué se refiere? No es solamente información, ¿ok? Sino comprensión profunda. Es tener discernimiento, es la capacidad de aplicar la verdad en nuestras situaciones reales, porque el conocimiento que dice Pedro no es llenarnos la boca de versículos bíblicos, ese no es el conocimiento, o repetir sin saber o repetir como loros mojados, dicen en Colombia, lo que dice la Biblia, sin contexto ni mezclar doctrinas con supersticiones, ni confundir tradiciones con verdad. Eso no es conocimiento. Conocimiento es poder tener nosotros la verdad, aplicarla, estudiarla y buscar respuesta ante nuestras inquietudes. Miren algo, podemos ver que la fe es un músculo que requiere desarrollo porque no mucha gente es capaz de accionar a pesar de sus miedos. Entonces, para tomar ese primer paso, tienen que, como el ejercicio, romper el músculo incómodo y hacerlo. La virtud también no es fácil de desarrollar porque a muchos nos cuesta cumplir con nuestra palabra, a muchos nos cuesta eh, no caer ante cualquier tentación que se nos presente, bien sea sentimental, laboral, monetaria, porque hay tentaciones que realmente son difíciles de no negar y ahí es donde viene nuestra virtud a detenernos de cometer errores como esos. Pero cuesta, como un músculo hay que ejercitarlo. El músculo se rompe y cuando se rompe se fortalece y se crea y crece. Así es un músculo y así mismo nosotros con estas virtudes. No se nos van a instalar, se nos van a presentar las oportunidades para aplicarlas. Si no tienes fe, vas a encontrarte con situaciones que pondrán tu fe a prueba y tú verás si ¿la desarrollas o te sigues escondiendo y rindiendo? Lo mismo con la virtud y ahora con el conocimiento. El conocimiento es un músculo que únicamente lo desarrollas cuando estudias intencionalmente, cuando indagas en la Biblia, buscas contexto, ¿sí? Encuentras que la palabra de Dios se alinee con el mensaje. Ese es el objetivo. Entonces el conocimiento no es solamente leer la Biblia, sino indagarla. El conocimiento no es solamente quedarte con lo que te digan, sino indagarlo, porque yo conozco mucha gente, yo era así, que lo que decían en el púlpito donde yo me congregaba, esa era la ley, y yo no indagaba ni buscaba nada más, porque donde yo indagara y donde yo buscara conocimiento, yo era un rebelde, porque pensar fuera de lo que le enseñaran a uno era rebeldía, era del diablo, como si uno no tuviera criterio propio.
Entonces ahí es donde viene a que la virtud, a esa virtud y esa moralidad, agregarle conocimiento, pero no es conocimiento para ser destructivo y conocimiento para crear contiendas y creerse más sabio que los demás, no, es para que ese conocimiento añada y sume a nuestras vidas. Entonces tenemos que constantemente buscar conocimiento, el conocimiento de la Biblia, indagarlo, ¿ok? Entonces, y cuestionarlo y buscar respuestas. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien, por ejemplo, idolatriza a su congregación? Pues no tiene conocimiento y podrá repetir todos los versículos bíblicos, pero yo conozco a la gente que agarra su congregación, que se puedan llamar cascadas celestiales, por ejemplo, no sé si existe, pero si existe me perdonan, lo estoy usando como un nombre que se me salga a la cabeza, pero entonces la congregación llamada Cascadas Celestiales, que tiene diferentes franquicias en el mundo, entonces llegan y se ponen esa camiseta de ese equipo y yo tengo el equipo y yo tengo la verdad y este es el lugar único y esa ignorancia, que es ignorar el conocimiento, entonces es falta de conocimiento. Por eso la Biblia dice, la verdad os hará libres. Cuando tú idolatrizas a un líder espiritual, que es que yo nada más obedezco a la pastora, al pastor, al apóstol, a la apóstola, a la evangelista, al evangelista, a la profetisa, al profeta, y eso idolatrizan a un ser humano y lo ponen como superior a Dios. Hay gente que idolatriza la Biblia más que que lo que realmente nos enseña la Biblia. Todo ese tipo de acciones es falta de conocimiento. Cuando tú ves que alguien que dice ser creyente juzga y señala y apunta y condena, eso es falta de conocimiento. Los que son legalistas y lo confunden con santidad, también es falta de conocimiento. Entonces, por eso a esa virtud hay que agregarle conocimiento. ¿Qué más dice? Al conocimiento hay que agregarle dominio propio. Y esto sí es bastante importante. Muchos piensan que porque no roban o no adulteran o no tienen vicios, entonces ya dominan su vida, tienen dominio propio. O porque van a una congregación todos los días o cada domingo o cada cuantos días vaya y porque lee Biblia y porque ora, ya tiene dominio propio. Y eso está fuera de la realidad, porque el dominio propio va más allá de aquellas cosas que tú puedes ver. El dominio propio es dominar tu mente, tu lengua, tus emociones y tus hábitos. Eso es el dominio propio. El dominio propio, si ustedes realmente estudian el concepto del dominio propio, es muy similar a la disciplina, porque la disciplina en algo es dominarte a ti mismo para hacer las cosas que no quieres hacer cuando no la quieres hacer, pero la haces de todas maneras. Voy a poner ejemplos. La gente hoy en día muy legalista y fanática cristiano-religiosa, acusa y juzga y condena sin piedad, y lo pongo muy claro en ejemplo, a las personas que tienen preferencias al mismo sexo, que les gusta el mismo sexo. A eso sí, condenación, no hay perdón, cambien ya mismo porque ustedes atentan contra el templo de Dios, es una abominación porque su cuerpo es templo y ustedes tienen que tener preferencias con el sexo opuesto porque lo que ustedes hagan con sus cuerpos es abominación y listo. Y se van por el legalismo del cuerpo. Ahí se van por el legalismo del cuerpo. Ahora, si el problema es el cuerpo, y lo que hace la gente con su cuerpo, entonces, ¿por qué yo veo muchos creyentes cristianos que juzgan a esas personas pero son obesas o tienen diabetes o tienen algún tipo de sobrepeso? Si el cuerpo es, si el atentado contra el cuerpo es el pecado que cometen las personas que tienen preferencias sexuales con el mismo sexo, pues entonces nos vamos al legalismo extremo también de que las personas obesas atentan contra el templo de Dios por malos hábitos, por falta de dominio propio. El dominio propio a no dejar de autodestruir su salud, al no dejar los malos hábitos, al no hacer ejercicio, ahí nos vamos al extremo. Los que tienen adicciones al cigarrillo, las drogas, también lo mismo. Si ese es el legalismo. El dominio propio va más allá de simplemente decir yo leo, yo voy, yo hago y que yo no adultero y yo no, no, eso es muy superficial. El dominio propio es decir, bueno, si el templo de Dios es mi cuerpo, entonces
Vuelvo y repito, porque el cuerpo no me lo dio el diablo. Entonces yo tengo que cuidar este templo. ¿Y se cuida este templo cómo? Físicamente alimentándome bien, durmiendo bien, haciendo ejercicio, porque es fundamental. Si tú no haces eso, tú no tienes autoridad moral para juzgar lo que otra gente haga o deje de hacer con su cuerpo. No hay autoridad moral y no tienes conocimiento. Por eso el conocimiento requiere dominio propio. Para tú también indagar y aprender y tener conocimiento y estudiar la Biblia, requieres dominio propio. Es un músculo muy difícil de desarrollar el dominio propio. Para tú no juzgar a tu prójimo, porque la Biblia te dice que no juzgues, sí, porque con la misma vara que tú mides serás medido, porque si tú miras primero la paja del ojo ajeno que tu propia paja en tu ojo, entonces también estás cerrado. Si tú no dominas tu lengua antes de juzgar, criticar, señalar, acusar, no tienes dominio propio. Entonces, sin dominio propio, ¿eres o no eres un verdadero creyente? No lo eres según Pedro, según la Biblia. Porque aquí Pedro no nos dijo al principio, tengan diligencia en algunas de estas cosas. Él no está diciendo, siempre y cuando apliquen en sus vidas alguna de estas características. No, usted tiene que aplicarlas todas. Y si no las aplicas, entonces no cumples. Y si no cumples, no eres. Y si no eres, no tienes autoridad moral para fiscalizar la vida de nadie. Entonces el dominio propio va mucho más allá de simplemente pensar de que yo me congrego, yo me subo a un púlpito, que yo, pero no, no, eso no es nada. Dominemos nuestra lengua, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, dominemos nuestros hábitos y lograremos aplicar o cumplir con este requisito llamado dominio propio. Y adivinen qué, el dominio propio no se puede esconder. Porque si no controlas tu mente, tu lengua, tus emociones y tus hábitos, si no las dominas, se va a reflejar tarde que temprano en tus hechos, en tus acciones, en tus obras, en tu forma de ser. Entonces no se puede esconder. ¿Qué otra característica nos dice el apóstol? Al dominio propio, paciencia. La paciencia es una perseverancia con propósito. Es poder aguantar con fe. Es seguir caminando cuando las cosas no se ven que funcionan o no abandonar el proceso. Esa es la paciencia. Aparte de eso, también la paciencia tiene mucho que ver como nosotros reaccionamos con las situaciones externas. Porque lo que acabo de mencionar de no rendirte, de perseverar con fe y con propósito, sí, eso va a mostrarse y se va a reflejar porque son situaciones externas, pero también qué paciencia tienes con tu prójimo, cuánta paciencia tienes contigo mismo. ¿Eres de los que se rinde fácil? Porque cuando no tienes dominio propio es imposible desarrollar paciencia. La paciencia y el dominio propio van de la mano, porque para desarrollar una paciencia tienes que dominarte a ti mismo. La paciencia viene también a aplicar mucho con las relaciones humanas. Hay padres que no son pacientes con sus hijos, hay hijos que no son pacientes con sus padres, hay esposos que no son pacientes con su pareja, hay personas que no son pacientes con el prójimo y a la falta de esa paciencia se reflejan sus acciones en su ira, en su desesperación, en muchas cosas. ¿Eres paciente? Hay personas que no son pacientes para emprender, quieren prosperidad sin proceso. Así no funciona. Hay personas que dentro de un periodo de relaciones sentimentales, si alguien comete un error y yo me equivoco y yo pido perdón porque quiero reconciliar mi relación con mi pareja y mi pareja desafortunadamente todavía está dolida y me puede estar reclamando lo que hice, yo tengo que ser paciente. Si es que realmente quiero y aspiro a recuperar mi relación. Porque la paciencia moverá la mano de Dios. Pero yo actúo dentro de mi perspectiva y yo hago mi parte, que soy paciente. Ah, no, hay gente que no tengo paciencia para eso, yo no soy para eso, yo no estoy para eso, pues entonces no espere familia, no espere reconciliarse, vaya a haga otra familia, vaya a haga otra cosa fuera de lo que usted dice querer hacer. Lo mismo con los negocios. Yo como empresario he visto gente que quiere tener éxito, ay, eso es muy difícil, eso no es para mí, es que ya me pasó, me rechazaron, me dijeron que no, entre estas cuestiones yo no sé hacer eso. Y también, paciencia. ¿Qué más dice la Biblia? A la paciencia hay que agregarle y añadirle piedad.
Y la piedad es una vida centrada en Dios con coherencia. No es religiosidad extrema, no es tener temor extremista confundiéndolo con reverencia, ¿ok? Es humildad práctica. Esa es la piedad. A veces hoy en día hay mucha falta de piedad en la humanidad, porque la Biblia también lo dice, que el amor se enfriará. Pero como queremos ser creyentes y queremos cumplir con las características de un verdadero creyente, entonces por más de que se enfríe el amor, nuestro trabajo es siempre ser piadosos, siempre aplicar piedad. Y la piedad es muy similar a la empatía. Yo puedo aplicar piedad en alguien que esté lejos, porque de pronto ese alguien está pasando por una situación difícil, de pronto esa persona no piensa como yo, no cree en lo que yo creo, está en contra de mi fe, y sea como sea, mi piedad siempre va a extenderse hacia esa persona porque le pediré a Dios que se manifieste y que le ayude y que le pueda dar la luz. Allá de lejitos sí está muy bien. Piedad y simpatía con el prójimo, con el inmigrante, con el que tiene hambre, con el que le falta para ayudar a su familia, con el que sea. La piedad es fundamental. No se le inventa Elías, lo dice la Biblia, porque Dios se lo reveló a Pedro. Sin piedad, y si ustedes ven a alguien que no aplique la piedad, entonces no cumple con las características de un creyente. La falta de piedad se refleja a través nuevamente de juzgar, de condenar, de señalar a quien no piense como tú, a quien no haga lo que tú dices que es correcto, al que no piense que tú tienes la verdad absoluta. Entonces, cuando no, entonces me voy en contra, son mis enemigos. Eso no es piedad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la piedad va de la mano con el afecto fraternal. Y el afecto fraternal es eso que se tiene que añadir a la piedad. ¿Sí ven? El afecto fraternal es un afecto que sirve, que perdona, que acompaña. ¿Sí? No es solamente simpatía ocasional. Ahí sí, para tú aplicar el afecto fraternal, tienes que usar tus manos, tu corazón y tus hechos. Ya no es solamente como la piedad que la puedo extender en oración ante una persona lejana, porque ya el afecto fraternal es realmente con mis manos, con mis hechos y mis obras, darle de comer al que no tiene de comer. Eso es parte del afecto fraternal. Ayudar al que no tiene, servir al que necesita, visitar al enfermo o ayudar al que le esté faltando para darle a sus hijos un mejor pan, servir. Por eso el Señor Jesucristo decía que lo que tú hagas a ellos me harás a mí. Si tú me diste, cuando tenía sed, me diste de beber, cuando tenía hambre, me diste de comer. Y no quiere decir pues que ahora tengas que desfalcarte y darle a todo el mundo. Hay corazones muy piadosos que yo sé que aunque no tienen abundancia de lo que tienen, comparten, y eso es bien visto, y eso es piedad y afecto fraternal. Hay gente que tiene un poco más y no da nada. Ahora, hago un paréntesis. Aquí vengo con un paréntesis. Hay gente muy perezosa y muy abusadora y patrañosa que se esconde y se escamulle dentro de la gente que está necesitando y dentro de su pereza por no querer trabajar, entonces anda pidiendo para que también le den. Tienen que tener cuidado y usar su criterio, usar su conocimiento, que es otra característica, usar ese conocimiento que equivale a discernimiento para tampoco, pues, si ustedes ven que la persona tiene habilidades de trabajar, pero por pura pereza no lo hace, ¿sí? Como hay muchos, pues entonces mándenlo a trabajar, pero hay gente que realmente no tiene ni cómo. Hay gente que realmente está enferma, hay gente que realmente no puede. Entonces aplicas esta característica en ellos. Pero sin afecto fraternal, no cumples con las características que Dios pide en un creyente. Por último, el afecto fraternal, lo que tú le vas a añadir es amor. Y amor es la suma de todas estas características juntas. El amor, yo personalmente podría decir que el amor abarca todas las otras previas características. El amor es, el amor es la suma de todo esto. El amor es el empaque completo de todas estas características, de la fe, de la piedad, de la virtud, del afecto fraternal, del conocimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ustedes leen la Biblia, y yo siempre les voy a decir, hay un video ya en YouTube que es el Gran Mandamiento, en Marcos 12,
el Señor Jesucristo nos enseña cuál es el gran mandamiento, que es amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y sobre estos dos mandamientos no hay nada superior, nada, nada es nada. Ni porque te congregues, ni porque leas, ni porque digas, ni porque te llames, ni porque nada. Si tú no aplicas estos mandamientos, tú no tienes nada. No eres nadie, porque el mandamiento mayor es amarás a tu Dios a través de amar a prójimo como a ti mismo. El amor cubre todo esto. Y si van a hacer otra tarea que les puedo dejar es vayan a 1 Corintios capítulo 13 y van a ver qué es el amor también en desglose. Que el amor no busca lo suyo propio, el amor es incondicional y pueden leer las características del amor. El amor cubre todo esto que acabamos de ver, porque cuando las religiones, cuando las denominaciones hablan de la perfección, ¿ok? Hablan de que tenemos que ser perfectos, inmaculados, ¿sí? Mucha gente piensa en una perfección como si fuéramos robots. No puedo pecar, no puedo mirar, no puedo hacer, no puedo. Y entonces, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y están lejos de la verdad. Porque si leemos bien en la Biblia, hay una cuestión que dice, el apóstol dice, perfeccionándonos en el amor. La verdadera perfección que Dios busca en nosotros es perfeccionarnos en el amor, no en perfeccionarnos en legalidades, porque las personas que te imponen perfección como legalismo son los fariseos de la actualidad, que los fariseos hacían eso, ¿sí? La verdadera perfección está en el amor, perfeccionándonos en el amor, porque en el amor no hay temor. ¿Qué quiere decir eso? Que el verdadero amor echa fuera temor. Cuando tú te estás perfeccionando en el amor, aplicas fe, aplicas virtud, aplicas conocimiento, aplicas dominio propio, aplicas afecto fraternal, piedad, paciencia. También a través de tus hechos se demuestra. Cuando tú aplicas amor, no eres como la mayoría de creyentes perdidos que andan con miedo. Ay, Señor, es que si yo peco, viene el día del rapto y me dejas. Ay, Señor, es que me va a abandonar. Ay, Señor, y si fallo. Ay, Señor, es que fallé. Cuando tú vives en el amor y eres perfeccionado en el amor, no hay temor, porque no tienes cola que te pise. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Esa es la perfección que busca Dios en nosotros. Por eso las características de un verdadero creyente tienen que ser la suma de todo esto mencionado y culminar con el amor para trabajar en el amor. Si no, no eres verdadero creyente, no lo somos. Ahora, ¿tenemos que hacerlo ya mismo? No, porque yo no me puedo considerar tampoco un verdadero creyente porque me falta todavía desarrollar estos músculos. Todavía estoy trabajando en esos músculos, pero ¿saben qué es la verdadera, la señal de la gracia que nos dejó el Señor Jesucristo cuando se sacrificó por nosotros y por gracia fuimos salvos, de que tenemos la oportunidad de aprender a amarnos a nosotros mismos, como dice Marcos 12 29 al 31, y sé que soy consciente que yo no aplico todas estas virtudes, yo lo sé. Yo no me puedo autoengañar, ni creerme más, ni decirles que, pues, es que mírenme a mí. No, no es el punto. Yo soy consciente que no lo soy, pero tengo y soy intencional todos los días de trabajar en eso, de trabajar en esto por mí mismo y para mí mismo, porque solo así puedo ayudar a los demás. ¿Vieron? Entonces, Pedro no nos da una lista decorativa, no nos entrega una hoja de ruta, ¿sí? Ni nos hace una evaluación espiritual. Estas cualidades no se heredan ni se activan por oración, se desarrollan, se trabajan. Hoy en día muchos se esconden tras títulos, tras plataformas, tradiciones, pero Pedro nos dice que no se tiene que hacer esto. Porque el que piense que porque se esconde tras títulos y tradiciones y plataformas tiene la vista corta y es completamente ciego. No se trata de salvación por obra, se trata de frutos que confirman nuestra fe. Por eso yo como tarea les quiero dejar que primero se enfoquen ustedes en desarrollar esto en ustedes mismos, en ser conscientes. Y cuando alguien, aquí es donde viene el paréntesis, cuando alguien se les pare al frente o les mande un video o alguien quiera imponerles una doctrina, imponerles una verdad bíblica, ¿ok? Diciéndole que esto que estamos aprendiendo es falso porque lo que ellos dicen es verdad, pues cada quien tiene el derecho a creer lo que quiere. Yo aquí nada más a la luz de la Biblia lo enseño. Sí, si alguien quiere imponerles una religiosidad extremista, ahí entonces ustedes van a ver, quieren saber si esa persona está creciendo espiritualmente o tiene autoridad espiritual, entonces miren su carácter y no su lengua. Miren su reacción y no sus versículos memorizados. Miren si ama y sirve
y si es disciplinado o disciplinada. Ahí ustedes van a poder alinear la verdad y pueden ver si los hechos se alinean con la palabrería. Y si queremos crecer en Dios, si queremos tener comunión con Dios, entonces tenemos que comenzar a ser diligentes, comenzar a desarrollar estos músculos espirituales, esta lista tan hermosa que nos permite a nosotros crecer y poder evaluarnos a nosotros mismos para que así entonces demos frutos y seamos luz para los demás en el Señor, ¿vale? Se nos extendió un poquito el tiempo, pero se me hace que es importante que indaguemos y podamos reflexionar en esto para no solamente crecer, sino ayudar y servir en el futuro. Y no dejarnos engañar y ayudar a que mucha gente no sea engañada con agendas disfrazadas de doctrinas humanas. ¿Sí? Yo pasé muchos años esclavo de una doctrina de ser humano y un adoctrinamiento autoritario de que un ser humano era prácticamente Dios en la tierra, prácticamente la mano derecha de Dios. Es más, al nivel de Jesucristo ese ser humano, y entonces que si no era con ese ser humano y su doctrina, entonces nadie estaba con Dios, y cuando me expulsaron, entonces ya el diablo me iba a comer vivo, y mucha gente tiene esas heridas y ese trauma y se aleja, prefiere alejarse. O a veces buscan y no encuentran lo que están buscando porque siempre van a haber condiciones. Ustedes van a ver que en las denominaciones o congregaciones sí te pueden predicar y te pueden dar mensajes bonitos, pero si te quieres entrar más a lleno, te ponen condiciones. Y las condiciones son basadas en el criterio del dueño de la franquicia. Y en mi caso, pues yo no tengo ni pienso tener congregaciones físicas porque no es el objetivo. Aquí donde dos o tres en el nombre del Señor estén, aquí podemos congregarnos, aquí podemos estudiar, aquí podemos vivir la experiencia, tanto si estamos en vivo como los que puedan ver la grabación. Y el objetivo yo no, como les dije al principio, no es hacerme creer como una autoridad ante ustedes, sino poder darles a la luz de la Biblia lo que yo he aprendido, lo que me ha ayudado y lo que dice la Biblia para que edifiquen sus vidas y sea de nutrición y de bendición para ustedes sin condiciones, porque yo no busco condiciones en nada. Ustedes deciden si siguen viendo mi contenido, ustedes deciden si siguen conectando, ustedes deciden si siguen escuchando, si no escuchan. Igual Dios va a estar con ustedes y no hay condenación de mi parte. ¿Sí? Porque yo sé lo que se siente y yo no me creo nadie para decirles que si no están conmigo no hay cobertura de Dios. No, pues ya sabemos cuáles son las características, ya sabemos lo que Dios quiere que hagamos y desarrollemos en nosotros mismos para que le ayudemos al resto de la humanidad a hacer lo mismo. Vamos a orar rápidamente para hacer esta sesión y pidamos, tenemos todos peticiones, tenemos todas necesidades, pongámoslas en presencia cada uno en donde se encuentre ante Dios, deseamos, demos gracias por lo que aprendimos, pidamos que esto quede bien cimentado en nuestro corazón y también lleguemos a Dios a suplicarle que solucione cualquier situación que estemos padeciendo, viviendo y necesitemos ver su mano, ¿vale? Señor Padre Santo del cielo, eterno Creador, misericordioso, piadoso, amoroso, bondadoso, eterno Rey de la gloria, hacedor de maravillas, agradecido estoy yo y estamos por compartir un espacio más para aprender de lo que quedó escrito y lo que quieres que nosotros aprendamos a aplicar en nuestra vida y en nuestra existencia. Sabemos que estos frutos y estos tesoros están plasmados en estas páginas para el desarrollo de nuestra vida y tú buscas y aspiras que nosotros seamos diligentes, indaguemos y encontremos las respuestas porque al diligente lo bendices. Y por eso estudiamos y por eso estamos aquí indagando y meditando en tu palabra. Damos gracias porque nunca nos has abandonado, porque nunca nos desamparas y porque haces presencia en cada una de nuestras vidas. Y pedimos que el conocimiento aprendido pueda cimentarse en nuestra fe, pueda cimentarse en nuestro corazón y en nuestra vida y pueda ser una roca firme para crecer y mejorar y edificarnos en ti, crecer y ser luz para los demás. En este momento, Señor, pido por las peticiones de cada uno que está en ese momento pasando por cualquier situación, llámese física, de salud, llámese emocional, llámese sentimental, llámese familiar, llámese económica, llámese financiera, llámese de crecimiento, de duda, de falta de fe, llámese crisis. Que tu mano poderosa se haga presente, se manifieste y haga grandes maravillas, porque solo tú eres Dios. Quien busque de tu presencia, Señor, porque hay muchos que buscan de ti, hazte presente en ellos, hazte visible ante sus vidas para que puedan comprender
que nunca los has desamparado, que independientemente de donde se encuentren o si se congreguen o no, tú no miras condiciones y legalismos. Tú amas el corazón sincero que te pide y que te busca con honestidad y con transparencia. En medio de nuestras imperfecciones y en medio de nuestros pecados, en medio de nuestra inmadurez, tú como padre eres paciente y sabes la intencionalidad y también la intención del corazón ante la búsqueda de tu presencia. Haz de tu voluntad en nuestras vidas y sabemos que estos músculos, Señor, no serán impartidos como magia ni serán puestos como un chip en nuestra vida para que ya amanezcamos con un nuevo software. Sabemos que tú nos vas a poner situaciones para desarrollar esos músculos uno por uno. Pido que nos des fortaleza, nos des discernimiento, sabiduría, nos des templanza y nos des resistencia para que en este proceso incómodo de crecimiento podamos ser firmes y persistentes al punto de crecer, desarrollar los músculos, aplicarlos en nuestras vidas y servir a los demás. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Bueno. No siendo más, mis hermanos, nos veremos en una próxima ocasión.